Aprender a leer es un proceso que comienza en una edad muy temprana, entre los 5 y 6 años. En la escuela primaria, aprender a leer abre las puertas de la educación y de la escritura, que es otro proceso importante en la formación intelectual de una persona. En este video aprenderemos qué es la lectura, así como su proceso, características, tipos de lectura y qué es un lector. Es un proceso dinámico que consiste en construir y negociar el significado a partir de lo ya escrito. El lector aporta sus experiencias previas y sus habilidades lectoras para interpretar un texto, para tratar de acercarse al significado intencional que el autor quiso transmitir. Te invito a que contestes la siguiente pregunta: ¿cómo ha cambiado la visión de la lectura a lo largo de los años? Deja tu respuesta en los comentarios. Segundos más tarde. Una estrategia es una técnica utilizada para comprender mejor un texto, y una de ellas es la de las 3 etapas de lectura, las cuales se aplican antes, durante y después de leer todo un texto o parte de él. Conoce las etapas del proceso de lectura: prelectura, lectura, poslectura. Leer implica identificar y comprender las palabras escritas. Recuerda, leer abre las puertas del conocimiento y da alas a la inspiración e imaginación. A continuación te explico qué es el concepto de lector o ser un lector. Sin lugar a duda, es el uso más popular que le damos a esta palabra, es aquel que nos permite expresar a aquel individuo que lee, ya sea un libro, un periódico, una revista, un documento, entre otros materiales plausibles de ser leído, y que lo puede hacer tanto en silencio como en voz alta y en diversos contextos. ¿Sabías que existen varios tipos de lectores? El lector hater, crítico, snob, meditabundo, paciente, destructor, acaparador, compulsivo, influenciable, lector de antes de dormir, audiolector y lector público. ¿Y tú qué tipo de lector eres? ¿O qué tipo de lector te gustaría ser? Te invito a que me lo dejes en los comentarios. Doce segundos después. Con esta etapa se obtiene lo siguiente: un conocimiento rápido del tema, formar el esquema general del texto, donde insertaremos los datos más concretos obtenidos en la segunda lectura, comenzar el estudio de una manera suave, de manera que vayamos entrando en materia con más facilidad. Independientemente de cómo hagamos la prelectura, este proceso reúne las siguientes características. Suele hacerse con textos cortos y complejos. Comprender la idea principal del texto. Investigación. La prelectura cumple con las siguientes funciones: aumenta la comprensión lectora,
Mejorar la motivación ayuda a sentar mejor la información. La lectura es la práctica más importante para el estudio. En las asignaturas de letras, la lectura ocupa el 90% del tiempo dedicado al estudio personal. Mediante la lectura se adquiere la mayor parte de los conocimientos y por tanto influye mucho en la formación intelectual. Mediante la lectura se reconocen las palabras, se capta el pensamiento del autor y contrasta con el propio pensamiento de forma crítica. De alguna forma, se establece un diálogo con el autor. La fase de poslectura se presenta para el trabajo en grupo, para que los estudiantes confronten sus propias interpretaciones con las de sus compañeros y construyan el significado de los textos leídos desde múltiples perspectivas. Las propuestas para esta etapa deben de ser variadas y creativas para favorecer la disposición de los estudiantes. La lectura es un aprendizaje agradable porque a través de ella nos emocionamos, descubrimos, soñamos, conocemos, analizamos, según sea la obra a la que nos enfrentamos. Un cuento, un artículo de divulgación, un instructivo, una historieta, etc. Y la realizamos con el empleo de estrategias como las siguientes: lectura de localización, lectura exploratoria, lectura global, lectura selectiva, lectura crítica. Lectura exploratoria. Prelectura o lectura exploratoria, que consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué se trata. En este primer paso conseguiremos los siguientes puntos: un conocimiento rápido del tema, formar el esquema general del texto donde insertaremos los datos más concretos obtenidos en la segunda lectura, comenzar el estudio de una manera suave, de manera que vayamos entrando en materia con más facilidad. Además, puede servirte también para dar un vistazo a tus apuntes antes de ir a clase y así conectar antes con la explicación del profesor, contestándote, atender y enterándote del tema, ponerte de manifiesto tus dudas que aclararás en clase y tomar los apuntes con más facilidad. Este tipo de lectura te puede ayudar, si eres del estilo pragmático, a identificar zonas o párrafos importantes para que te enfoques en ellos. Para la lectura exploratoria, nos podemos apoyar con la identificación de los diversos paralingüísticos, tales como letras cursivas que nos ayudan a diferenciar los títulos, altas y bajas para enfatizar instituciones, nombres, premios, títulos. Guiones largos para la inserción de diálogos, frases u otros. Paréntesis para información complementaria, fechas, datos. Número indicativo de nota de pie de página, imágenes. La lectura global es la que nos proporciona una visión panorámica y global del material de estudio, constituyéndose en nuestro marco de referencia inicial. Permite una primera aproximación al texto. Puede realizarse una lectura global de forma o una lectura global de fondo. La lectura global de forma es la que nos brinda información sobre el autor y su obra. La lectura global de fondo permite tener una idea general acerca del tema de estudio. Se realiza siguiendo los siguientes pasos. 1. Leer el título. Generalmente sintetiza de qué trata el texto. 2. Leer los subtítulos es el esqueleto de ideas que sostiene la información. 3. Observar detalladamente las ayudas visuales, mapas, fotografías, pinturas, dibujos, etc. y leer atentamente cada uno de sus epígrafes. 4.
leer la primera oración de cada párrafo. Generalmente, en ella suele expresarse la idea más general. La lectura selectiva busca fomentar la formación de una idea general del texto y la planificación de formas de enfrentarse a la actividad de lectura, además de mejorar la comprensión. La fase de lectura selectiva y las actividades dentro de esta mejoran la velocidad y precisión de la lectura, reduciendo el tiempo y el esfuerzo. Objetivos de una lectura selectiva. La lectura selectiva aplicada como prelectura tiene los siguientes objetivos. Deja descubierta la idea principal del texto, lograr que el lector se interese por el tema, generar expectativas que inviten a seguir leyendo el texto completo, facilitar la comprensión del texto, responder a preguntas concretas sobre el tema expuesto. La lectura crítica es la lectura realizada de un modo analítico. Esto significa que además de comprender lo que se dice en un texto determinado, se intentará analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la información. Características. La lectura crítica se tiene como finalidad lograr la comprensión total del texto leído. Por ello se vale de diversas técnicas como las que se presentan a continuación. Interpretar la intención o propósito del autor. Verificar la originalidad del contenido. Contextualizar la información del texto con el área en relación, data y demás contenidos acerca de ese mismo tema. Verifica la veracidad de la información y las fuentes consultadas. Analizar los argumentos empleados y la interpretación de los mismos por parte del autor. Establecer relaciones lógicas entre el contenido del texto y los conocimientos del lector. Determinar los aciertos y desaciertos del contenido, es decir, si hay errores en los datos, imprecisión de la información, dificultad en la exposición de conceptos, entre otros. Se recurre a los criterios personales que se tiene acerca del contenido leído. De allí que de la lectura crítica también surjan lectores críticos con la habilidad de analizar, interpretar y reflexionar tanto la información que se presenta a simple vista como aquella que se encuentra entre líneas. Te invito a que reflexiones las siguientes frases. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Esta frase es del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, autor de una de las obras más destacadas de la literatura española y la literatura universal, y una de las más traducidas en el mundo, Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Venga, otra frase. La lectura no da al hombre sabiduría, le da conocimiento. Escritor británico William Somerset. Una más. Se puede cantar, hablar, reír, llorar, gritar en silencio. A eso se le llama leer. La última. Acostumbra a tu hijo a leer. Un niño que lee será un adulto que piensa.